Listo. A ver si Zaida y Iván pueden activar también sus camaritas y ahí o están con pijama, no sé. Aquí en España son las 6 de la tarde, así que el pijama todavía no, Ah, bueno, verdad. no estamos. A ver, un momentito. Ya veo. Vamos a ver. Me permite aquí. Aquí. Vale. Listo. Se ve, Sí, ¿verdad? sí. Te vemos, te Ok. vemos. Bien, perfecto. Perfecto. Bien, bueno, buenos días con todos. Un gusto tenerlos por aquí. Soy José Miguel Vizcarra, soy gerente de agronomía de AGQ Perú. Quería darles la bienvenida a este segundo webinar que estamos organizando. Bueno, la mayoría de las personas que están conectadas ya nos conocen. Para los que no nos conocen, les cuento brevemente quiénes somos. AGQ Labs es un laboratorio y centro tecnológico que nació en España, que tiene más de 26 años de experiencia en análisis avanzados y consultoría. Tenemos 4 áreas de negocio, que es agronomía, alimentaria, minería y medio ambiente. Bueno, nuestra presencia global a lo largo de 3 continentes y casi 30 países se sustenta en un eficiente sistema logístico y la acreditación también 17025, que nos ayuda también a trabajar con clientes o con productores de diferentes países de cualquier parte del mundo, brindando también servicios especializados a necesidades específicas, ¿no? Específicamente en el área de agronomía tenemos más de 1.000.000 de hectáreas monitoreadas a lo largo de todo el mundo, trabajamos con las agroexportadoras más grandes y tenemos pues, resultados contrastados, totalmente contrastables en diferentes cultivos como cítricos, arándanos, paltos, uva de mesa, en fin, frutales en general y también cultivos hortícolas. Bueno, lo que estamos el día de hoy, vamos a celebrar el segundo webinar que estamos organizando. Tenemos el honor de tener hoy día a 2 grandes profesionales de la casa, a la ingeniera Zaida León. Bueno, hoy día en general vamos a hablar sobre la importancia de un óptimo desarrollo radicular en el cultivo de arándano. Vamos a arrancar con la ingeniera Zaida León. Zaida es nuestro técnico comercial aquí en AGQ Perú, en la zona de La Libertad, y ella nos va a hablar sobre el manejo actual del pH en soluciones suelo y su efecto en el cultivo de arándano. Y después continuamos con el doctor Iván Frutos. Él nos va a hablar sobre el manejo nutricional para un óptimo desarrollo radicular. El doctor Frutos es director corporativo de agronomía, él es doctor en química agrícola de la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, sin más preámbulo, empezamos con Zaida. Dejo de compartir. Perdón, Zaida, antes Sí. que empieces, decirle a todos los participantes que pueden ir haciendo sus preguntas ahí por el chat. Ahí pueden ver una barra morada en la parte inferior derecha de la pantalla. Ahí pueden ir poniendo sus preguntas y al final, bueno, yo leeré las preguntas para que las puedan absolver las dudas, tanto Zaida como yo. Ahora sí, las dejo con Zaida. Quiero saber si estoy compartiendo, si se ve. Estoy
Todavía no. Todavía no. Ahí. Parece ser que sí, ahí ya sí. Ahora sí, sí. Sí. Bueno, buenos días con todos. Agradecer primero su participación. El tema en que nos reúne hoy es básicamente el arándano. El arándano es un cultivo que en el último tiempo ha tomado un gran apogeo. Las hectáreas actualmente sembradas superan las 10.000 hectáreas en la zona. En mi caso, el manejo actual del pH en la solución del suelo y su efecto en el cultivo del arándano es lo que hoy voy a tocar, porque he visto a lo largo de los 4 o 5 últimos años el manejo que venimos realizando en el pH del cultivo. Si bien es cierto, lo primero que se nos viene a la mente cuando nosotros hablamos de arándano es un cultivo que se desarrolla en suelos ácidos y relacionamos arándano igual pH. Incluso el manejo del pH en los campos, digamos que es muy frecuente, ¿no? El monitoreo constante del pH nos hace que cada día estemos pendientes de ¿y cómo es el pH hoy? ¿Y con qué pH estamos fertilizando? ¿Cómo vamos con el pH? Pero, ¿de dónde viene toda esta información? ¿De dónde parte el que nosotros podamos correlacionar el arándano con el pH? Diversas bibliografías siempre mencionan que el arándano se desarrolla favorablemente incluso en condiciones de pH de 4, de 4.5. Pero aquí, en la zona, hemos visto de modo exitoso a campos que se desarrollan con un pH que fluctúa incluso entre 6 y 6.5. Todo esto parte de que el origen del arándano es una especie silvestre que se desarrolló en zonas con baja radiación, con precipitaciones elevadas, con suelos de altos contenidos de materia orgánica y condiciones que en sí van a propiciar la disponibilidad del amonio, condiciones donde el suelo era un suelo ácido. Hoy en día, dichas condiciones en nuestra zona son distintas, sobre todo para la costa peruana. Son campos comerciales con áreas muy extensas, suelos en su mayoría muy bien drenados. Tenemos una escasa precipitación y una alta radiación. Pero hablando del tema del amonio, que ya lo había mencionado, cuando nosotros hablamos del arándano, también se nos viene a la mente, no podemos fertilizar con urea. Entonces, ¿qué fertilizante tiene mejor absorción? ¿La urea o el nitrato de amonio como fuente de nitrógeno? Sin olvidarnos del sulfato de amonio, claro está. Pero lo primero que se nos viene a la mente es la fertilización con nitrato de amonio, dado que la absorción del nitrógeno en la planta es como nitrato y como amonio, pero principalmente como nitrato. Entonces, el nitrato, como sabemos, ingresa a la planta y con la acción de la enzima nitrato reductasa se va a transformar en nitrito y posteriormente en amonio. Todo este proceso significa un gasto de energía. Un gasto de energía de acuerdo a la estructura en que se realice este proceso. Si es en la hoja, el gasto de energía será menor. Si es en la raíz, el gasto de energía será menor. Sin embargo, el amonio se une inmediatamente a los esqueletos carbonados. Y si no encuentra, se va a acumular en niveles tóxicos dentro de la raíz, reduciendo así la absorción del potasio. Pero, ¿qué está pasando? Durante este proceso de nitrificación del amonio al nitrato, se liberan iones de hidrógeno que van a acidificar el medio. Entonces, ¿qué origina que el medio se acidifique en nuestras condiciones? Pues la fertilización con amonio. Muchos estamos utilizando nitrato de amonio y sulfato de amonio, liberación de aluminio y los exudados de las raíces. Pero no hay que olvidar que nosotros, para el inicio, para la preparación del campo, del terreno, nosotros también estamos haciendo aplicación del azufre elemental, que dicen que el efecto va a ser muy lento, que tarda mucho.
pero yo he visto efectos que en la segunda campaña el pH cae drásticamente. Entonces, hay que tener consideración en el manejo del pH bajo estas condiciones. Pero si hablamos del pH, ¿qué cosa se nos viene a la mente, ¿no? El pH y la disponibilidad de nutrientes. La mayoría de cultivos se desarrollan en un pH entre 5.5 y 7.5, siendo el valor óptimo entre 5 y 6, algunos autores consideran entre 5.5 y 6.5, pues hay una máxima disponibilidad de nutrientes. Valores altos de pH y valores bajos van a tener una disponibilidad reducida de nutrientes. Y a valores bajos de pH vamos a tener niveles tóxicos de aluminio y manganeso. El pH y sus efectos. Nos vamos a centrar en la condición, en lo que estamos viendo actualmente. Estamos encontrando suelos con pHs ácidos y en su origen estos suelos son alcalinos. Entonces hay que tener en cuenta que pHs menores a 4.5 vamos a tener condiciones muy desfavorables. pH entre 4.5 y 5, al ser un suelo fuertemente ácido, va a haber una posible toxicidad en las plantas por aluminio y manganeso. pH de 5 a 5.5 vamos a tener exceso de algunos microelementos, como el manganeso, como el zinc, algunos metales pesados. Vamos a tener deficiencia también de ciertos elementos como el calcio, el potasio, el nitrógeno, el fósforo. Va a haber una escasa actividad bacteriana. Vamos a hablar un poco de la toxicidad por aluminio y manganeso. ¿Quién ha visto este tipo de plantas en su campo? Y siempre es, de repente el desarrollo radicular no está siendo óptimo, de repente el clásico cola de chancho, descubrimos raíces, hacemos calicatas, tratamos, o si ya fue la pseudiplodia, tratamos de encontrar alguna razón porque estas características no se da, por ejemplo, en toda una hilera de planta. A veces uno lo ve de manera intercalada, una que otra planta en sus inicios. Pero hablemos más allá del aluminio. De manera general, sabemos que los altos niveles de aluminio van a originar un escaso desarrollo radicular. Entonces, para que nosotros podamos detectar si es que tenemos una toxicidad por aluminio, lo primero que tenemos que ir es calicata y ver cómo serán nuestras raíces. No hay mucha información sobre el efecto de aluminio en la toxicidad de plantas leñosas, y más aún en frutales. Esta toxicidad básicamente se va a enfocar en la reducción del crecimiento radicular, además de un incremento del diámetro de los ápices radiculares. Las raíces laterales se van a ver afectadas, reduciéndose así el volumen de las raíces. Es decir, el arándano, si bien es cierto, hay un poco volumen radicular, entre comillas, porque no es tan cierto, ya lo vamos a ver en la siguiente ponencia, sí va a haber un efecto, sí vamos a poder observar un menor volumen de raíces, por lo tanto va a haber una menor eficiencia en la fertilización porque hay una poca absorción de nutrientes. Vamos a tener raíces afectadas. Y muchas veces nos olvidamos de eso porque decimos, ah, no, el arándano sí aguanta, no pasa nada. Además de la capacidad del suelo para fijar fósforo aumenta cuando tenemos nosotros aluminio. Se establecen fuertes enlaces impidiendo así la absorción de este nutriente que es tan importante. Para el caso del manganeso, hay estudios que han podido evidenciar que la toxicidad por manganeso en algunas especies causa la pérdida de la dominancia apical. Hojas chicas y encarrujadas debido a la degradación del ácido indolacético. Se ha observado además clorosis intervenal con presencia de moteados, observándose inicialmente en hojas maduras, incluso se puede ver puntos necróticos. Ahí vemos algunas fotitos con dichas imágenes, con dichos síntomas, que lo he visto aquí en la zona en más de una oportunidad, ¿no? Y siempre queremos ir a ver qué está pasando, de repente son las raíces, exceso, toxicidad, ¿por qué? Pero creo que deberíamos ir a ver más allá el tema.
La disponibilidad del fósforo, que ya les había mencionado, el fósforo es el responsable de la acumulación y la transferencia de energía vía ATP, ¿no? Aquí vemos los enlaces que les comentaba por la fijación de aluminio y hierro. Al tener suelos ácidos, va a ser liberado aluminio y hierro, que va a provocar que dichos enlaces sean fuertes. El hecho del manejo del pH ácido del arándano también parte de que el arándano tiene poca eficiencia en la absorción del hierro, con lo cual cuando el pH disminuye, la disponibilidad del hierro aumenta, la absorción también, pero eso también se da a condiciones adecuadas entre 5.5 y 6.5. ¿No? Cuando vamos a tener deficiencias de fósforo va a haber menor crecimiento en general, ¿no? Menos raíces, menos flores, frutos. Si su nivel no es óptimo, puede afectar el rol del calcio, así como una insuficiencia de la absorción de zinc y boro. Quería mostrarles algunos datos que se ha venido observando. Primero vamos a ver un dato de los suelos, cómo es un suelo en un inicio el manejo del cultivo. Este es un suelo típico de la zona de acá del norte, ¿no? Es un suelo básicamente arenoso, con más del 90% de arena, muy poca arcilla, con una materia orgánica deficiente, fósforo. Aquí ya hay una aplicación del fósforo porque un suelo virgen no tiene absolutamente nada, ¿no? de fósforo. Si nos fijamos en los valores del pH, son valores alcalinos, la conductividad es escasa, ¿no? Sobre los microelementos podemos hablar del hierro y manganeso, como vemos, son menores a 5 ppm en ambos casos. Igual para el zinc, el cobre es prácticamente indetectable. La capacidad de intercambio catónico es muy baja. Y vemos el aluminio, también es indetectable. Pero ¿qué quiere decir que el aluminio sea indetectable? No quiere decir que no haya. Quiere decir de que las condiciones del pH no hace que se libere ese aluminio. Entonces, ¿qué pasa después de un suelo de 4 años de manejo de cultivo? Vemos lo mismo del suelo arenoso. Este es un suelo que ha sido evaluado aquí en junio. Pasamos a ver el fósforo, ¿no? ¿Qué concentración tenemos de fósforo? Mayor a 80 ppm, es una concentración bastante alta. ¿Cómo está el pH? El pH, si bien es cierto, es una dilución de un extracto 1,1 por las características del suelo, pero ya nos está dando una idea clara de cómo estamos en los valores del pH, ¿no? Un pH ácido. Este es un suelo que generalmente inició con 7 sobre 7, en algunos casos hasta 8, ¿no? Pero sin embargo, después de un manejo constante con acidificantes, con los fertilizantes amoniacales, estamos encontrando pHs bajos. Y los niveles de fósforo, al ser este pH bajo, los niveles de fósforo, este es un fósforo disponible que encontramos por encima, como les repito, de 80 ppm. El hierro, recuerdan que en un inicio el hierro estaba por debajo de 5 ppm, al igual que el manganeso, el cobre indetectable, el zinc también. Ahora ya encontramos hierro por encima de 50 ppm, manganeso por encima de 7 ppm, ¿no? Y el aluminio, si vemos respecto a las bases de cambio, a la capacidad de intercambio catiónico, prácticamente estamos por encima del 50% del aluminio, ¿no? Supera incluso la concentración de calcio. ¿Cómo estamos? Esta es una recopilación de datos del año 2019 y 2020, solo de esta zona, solo de la costa norte y campos de arándano. Esto es una profundidad de 0 a 20 centímetros. Quise hacer un mapeo, digamos, de cómo está la dispersión de los datos. Y vemos que en su mayoría la
los datos se concentran por pHs debajo de 5.5. Estamos hablando de una población de 1000 muestras aproximadamente. Y vemos, pues, ¿no?, que ya estamos por debajo como les decía, de 5.5, de 6, ¿no? Y todos nos estamos concentrando en esa zona. Entonces, ¿que el pH modificó? Sí. ¿Que la capacidad de intercambio catiónico por la presencia de aluminio ha tenido algún efecto, ha tenido una variación por la disponibilidad del aluminio? Sí. ¿Qué efectos puede tener este cambio en el cultivo? Como ya les dije, en algunos casos las toxicidades, ¿no? Vamos a ver cómo estamos con algunas muestras de los niveles foliares. Podemos observar las concentraciones de fósforo y potasio. El fósforo debería estar por encima de 0.12, ¿no? Y el potasio, quiero que se fijen bien en la fecha. La fecha ha sido en septiembre del 2019, es decir, en plena cosecha. Si estamos en plena cosecha, los niveles de potasio deberían estar cercanos a 1 o por encima de 1. Sin embargo, estamos en 0.6. Si nos fijamos la concentración de manganeso, tenemos un exceso, tenemos más de 1000 partes por millón. En la mayoría de los campos actualmente los niveles de manganeso están por encima de 300 ppm, ¿no? Entonces comenzamos a ver ya algunos efectos en la planta, que plantas achaparradas, como les decía, como veíamos en algunos efectos del manganeso sobre todo, ¿no? La concentración de hierro también está por 300 ppm, ¿no? Lo ideal es estar entre 80, 100 de repente, pero sin embargo ya nos hemos ido al otro extremo. Aquí hay otro caso también del que les comentaba, del fósforo, del potasio, que es donde más se ve estos valores. Quise mostrarles también aquí algunos datos sobre los metales pesados. Esta es una muestra tomada en el año 2017, donde podemos observar valores de arsénico respecto a los valores tomados en el 2020, o sea, en este año. Los valores han pasado de ser prácticamente indetectables, ahora ya observarse, ¿no? De 0.24 ya estamos en 1 ppm, ¿no? Lo mismo pasa con el cadmio que en algunos cultivos está siendo muy polémico, como es el caso del palto. Ya ahora en arándano se comienza a observar en los niveles foliares. El cromo y el mercurio, ¿no? El plomo también ha pasado de ser indetectable a ya mostrarse en los análisis. El aluminio, bueno, el aluminio se encuentra por encima de los 50 ppm, se mantienen los datos y probablemente estén mucho más altos, al igual que los. Quería mostrarle además el efecto del pH en la solución suelo. Esta también es una data de alrededor de 600 muestras entre la campaña pasada del 2019 y esta campaña. Básicamente en las ondas de 20 centímetros vemos que la mayor concentración de data se encuentra entre pH 3.5 y pH 5. O sea, nos hemos alejado del pH 5.5 a 6.5, que en un inicio era la meta. Ahora ya estamos por debajo de ese pH. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo volver al concepto inicial, ¿no? Creo que nos hemos ido de un extremo a otro, causando sin querer algunos efectos negativos, sobre todo en la fruta, en la calidad de fruta. Eso es todo lo que les quería mostrar. A ver, vamos a... Gracias, Zaida. Listo, Zaida. Muchas gracias. Bueno, hay unas preguntas que creo que las dejamos para el final. Bueno, pasamos con Iván. Sí, en cuanto Dame pueda. un segundo.
¿Siguen viendo mi pantalla? Seguimos viendo tu pantalla, sí. Pero déjame Ok. ponerla yo, a ver si puedo poner yo la mía. Y así A la ver. puedo pasar bien primero. Y si no, ya te digo. Ujú. Casi A ver, mejor. déjame. Voy a dejar de compartir. Arriba. Oh, se me colgó. Ahí era. Mm. Parece ser que se te quedó Sí, bloqueado, ¿no? si me pueden ayudar ahí. No sé si tendrás que salirte a lo mejor entera. ¿Puedes cerrar la ventana del navegador? Hola, dale a terminar el proceso. No me sale ni lo. Si no, cierra, Cierra la sesión y vuelves a entrar. efectivamente. ¿Puedes cerrar el navegador entero, Zaira? O... Vale, Ahí va. Se fue Zaira. voy a intentar ya entonces ahora. ¿Me avisan cuando estén viendo la pantalla? Sí, ya lo vemos, Iván. Vale. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos en este ciclo de webinars. Gracias, José Miguel, a GQ Perú, por dar esta oportunidad un poco de poder acercarnos también en estos momentos de crisis y de cuarentena, donde no podemos movernos bien. Pues bueno, sabéis que nuestra obsesión en AGQ es darle mucho valor a los datos, entender bien la información que hay detrás y poder ir transmitiendo un poco el conocimiento que vamos adquiriendo, ¿no? Entonces, nosotros, lógicamente, aprendemos de cada finca, de cada cultivo que vamos llevando y ese conocimiento lo que hacemos es darle forma, estructurarlo y poder mandarlo un poco también de vuelta a los agricultores. Entonces, bueno, en estos momentos creo que los webinars, los ciclos de webinars que están emprendiendo pueden ser una buena herramienta, ¿no? Para que no nos quedemos un poco atrás. Yo les voy a hablar un poco de lo que, bueno, del tema principal, que es la importancia del desarrollo radicular para arándano. Va un poco en colación también de lo que hay, de lo que ha comentado Zaida, la ingeniera Zaida en estos momentos, un poco temas de pH, raíces, etcétera. Y va a ser una especie de revisión, digamos, genérica, ¿no? Tampoco tenemos mucho tiempo para darlo, pero yo creo que es importante tener una visión genérica de cómo cuidar bien las raíces para que funcionen bien, qué aspectos están funcionando positivamente o negativamente contra el desarrollo radicular. Y vamos a ver un poco cómo poder actuar ante ello. Al final de la charla haremos una ronda de preguntas, con lo cual si las quieren reservárselas para el final o las quieren ir apuntando en el chat, sin problema. Bueno, en primer lugar, ¿por qué son tan importantes, ¿no?, las raíces en el cultivo de arándano? Realmente son importantes en todos los cultivos. Lo que pasa es que hay ciertos cultivos con unas raíces un poco más delicadas que afectan más. Cualquier problema que le dé a la raíz enseguida se ve. O más bien, las raíces siempre son más susceptibles de ser atacadas por algún patógeno, por el encharcamiento, por pH, etcétera. Entonces, en el cultivo de arándano ese es el caso. Las raíces son muy sensibles a diferentes aspectos y enseguida va a funcionar, va a correlacionarse con un efecto en la planta y, por supuesto, en la cosecha. ¿Por qué tenemos que cuidar tanto las raíces? Realmente, cuando uno ve un campo, y con mucha frecuencia nos ocurre eso, pues nos preguntan, ¿y cómo está el campo? Y realmente cuando lo miramos, vemos la parte foliar, vemos los tallos, vemos los desarrollos, los brotes, las floraciones, cómo va saliendo, pero en este caso solo estamos viendo la mitad del campo, porque la otra mitad está debajo del suelo. Y son las raíces, y que parece que no le damos mucha importancia a veces. Como mucho, en alguno de los casos, hacemos una pequeña calicata para ver cómo están las raíces. Realmente las raíces son casi el cerebro de las plantas, ¿no? Por ahí se absorben agua, se absorben los nutrientes, es la acumulación de reservas en aquellas zonas con un poco más de frío.
Está la respiración celular también allí, se sintetizan un montón de fitohormonas en las ápices de las raíces que van creando nuevos brotes en la parte superior. Hay innumerables simbiosis con pequeños microorganismos que están o bien solubilizando elementos o bien aportando otras características importantes. Por supuesto, es un sistema de anclaje, ¿no?, también para la planta. Y se ha afectado por un montón de situaciones, lógicamente. Al final, aunque no lo vemos, las raíces se encargan de en gran parte del trabajo de la planta. Y concretamente en el arándano se dice que el arándano nace y muere por la raíz. Y lo que quiere decir esto es que si cuidamos bien la raíz del arándano, la parte aérea va a ir sin problema. La nutrición va a ser tremendamente eficiente, el riego va a ser tremendamente eficiente y vamos a poder tener cosechas mucho más abundantes de buena calidad. Si no cuidamos bien la raíz, todo lo demás va a ser tremendamente complicado conseguirlo. A veces se puede, con raíces, digamos, medio desarrolladas, pero no es del todo eficiente. O sea, hay que enfocarse muy bien en la raíz en todos los procesos que eso tiene que ver. Hay una especie de balance, en casi todos los cultivos existen, pero bueno, aquí lo hemos intentado medir, hay una especie de balance entre la parte aérea y la parte radicular. Generalmente es un balance, digamos, de autoajuste de la planta, porque no tendría sentido tener una raíz muy pequeña para una planta muy grande, porque entonces la planta se secaría, no tendría nutrientes para todos los brotes, no tendría nutrientes para las flores y caerían, con lo cual eso biológicamente no es efectivo. Tampoco tiene sentido tener una raíz tremendamente grande, gastando energía para conseguir alimentos y agua, y una parte aérea muy pequeña. Eso solamente ocurre cuando tenemos algún tipo de plaga en la parte exterior, etc., o una poda forzada que hemos dado, pero no tendría sentido tampoco. Y hay una regulación que generalmente se hace a nivel de fitohormonas. Generalmente en la parte aérea se crean muchas auxinas que suelen ir en sentido descendente hacia las raíces, generando nuevos picos de crecimiento en la calidad de las raíces. Y en la parte inferior, en las raíces, se generan muchas citoquininas, que van generando gran parte de brotación en la parte aérea. Con lo cual, cuanto más parte aérea tengo, más auxinas consigo llevar a la raíz y más desarrollo la raíz. Y cuanto más desarrollo la raíz, más citoquininas tengo y más desarrollo la parte aérea. Con lo cual hay un balance interno que la planta la va generando. Hemos hecho algunos análisis reuniendo un poco datos que hemos tenido y en diferentes zonas para ver un poco cómo funcionaba esto, ¿no?, qué relación había. Y si veis, en este caso, en la parte, en los ejes X, vamos a ver el peso seco de la raíz y en el eje Y está el peso seco de la parte aérea. Si vemos las curvas de correlación, en casi todas hay una ecuación que está cercana a 3, el factor de X, es decir, que la parte aérea suele pesar 3 veces más que la parte regular. Hay un pequeño factor de corrección dependiendo de la zona y la variabilidad que tenemos, pero generalmente está entre 2,8, 2,7, 2,9 y eso se mantiene en innumerables de casos. Eso nos quiere decir que cuanto más desarrollemos la parte raíz, más vamos a desarrollar la parte aérea, por supuesto, porque esa relación se mantiene en diferentes tipos de planta. Plantas jóvenes, plantas pequeñas, plantas más adultas, etc. Si limitamos el desarrollo radicular, lógicamente vamos a limitar el desarrollo exterior. Por eso es tan importante tener una raíz en buenas condiciones. Bueno, ¿por qué la planta de arándano tiene esa peculiaridad? Que no es la única, hay otras que también puede ser el palto o algunos otros cultivos que también tienen, sobre todo acidófilos, que tienen esa debilidad, ¿no? Bueno, este es un esquema de las raíces, del tipo de raíces que es en el arándano. Tenemos raíces muy finas, que son el número 1, raíces un poquito más gruesas, 2, 3, 4, hasta 5, ¿no? Las primeras, las raíces más finas, son las encargadas de absorción de los nutrientes. La 1 y la 2 podrían llegar, la 2 también, a absorber algunos nutrientes más gruesos, como puede ser más rápidos, como puede ser el nitrato. Ya a partir de la 3 hacia arriba son raíces de transporte y de acumulación de ciertos carbohidratos. Realmente son las raíces pequeñas, las más débiles, las que se pueden morir y crecer rápidamente, son las encargadas de la nutrición y la absorción de agua. El resto son más encargadas de acumulación y transporte. Esta es una sección de los diferentes tipos de raíces que podemos encontrar. Veis en negro una escala, que son 25 micras en la parte de arriba a la izquierda. Vamos a ver si puedo yo aquí utilizar aquí alguna cosa, aquí.
Si vemos aquí, la parte de aquí son 25 micras, son realmente muy pequeñas. No son pelos radiculares, son simplemente raíces muy finas, muy elongadas, que son muy permeables y que consiguen absorber los nutrientes con cierta facilidad. Estos también de aquí son un poquito ya más grandes, consiguen absorber nutrientes con menos facilidad, pero también lo consiguen. Y agua, por supuesto. Según vamos incrementando, vemos que se empiezan a crear más vasos conductores, que ya son raíces más dedicadas al transporte, y ya incluso vemos los parénquimas que pueden estar rellenos de carbohidratos en ciertos momentos de no producción, ¿no? Cuando hay un exceso de fotosindatos. Se empiezan a acumular, pues bien como almidón, después como algunas partes de celulosa, etcétera. Estas son ya raíces que tienen otro sentido. Son tremendamente importantes, no solamente hay que cuidarlas de aquí, las primeras. Las primeras son algo para cuidar el día a día, es decir, son aquellas incapaces de absorber lo que le estamos aplicando día a día. Pero las otras son aquellas capaces de absorber nutrientes ya metabolizados, pueden ser nitrógenos en forma de aminoácidos, pueden ser carbohidratos, que la planta luego va a utilizar en la floración y en el crecimiento de la fruta. Si no tenemos una buena raíz de reserva y de transporte, tampoco vamos a poder trabajar esto. Es muy importante esto, sobre todo en zonas un poco más frías. Vosotros no tenéis tanta, en vuestras condiciones, no tenéis tanta acumulación de las raíces. En zonas frías sí. En zonas frías, incluso donde se pierde un poco la hoja o se queda más seca la hoja o más roja, llena de antocianos, lo que ocurre es que todas las fotosintatos sobrantes se van acumulando en la raíz para luego, posteriormente, en la primera etapa de calor, salta. Y hay una gran correlación entre la calidad de fruta y la cantidad de carbohidratos que tiene acumulada la planta. Como digo, en zonas de frío van a ser más hacia las raíces, en zonas cálidas seguramente estén mucho más cercanos a la hoja o en los brotes. Posiblemente no lleguen tanto a las raíces. Si hacemos una comparativa del tamaño de las raíces, vemos los diferentes tipos de raíces según las escalas que estamos viendo, micras, y vemos las raíces grandes, los diferentes tipos de raíces. La raíz más pequeña del arándano, recordemos que estaba cerca de 25 micras por 20 micras, pero que era solamente el radio, es decir, por 2 estaríamos hablando de casi 40 o 50 micras. Mientras que un pelo radicular, que son esas pequeñas estructuras que son células elongadas de cualquier otro cultivo, por ejemplo, podemos decir un palto, un almendro, una uva, esos pelos radiculares tienen un diámetro de cerca de 5 micras. Es decir, son muchísimo más pequeños que la raíz más pequeña del arándano. Con lo cual, su superficie de contacto específica es mucho mayor, son muchos más capaces de absorber nutrientes, de respirar oxígeno, de encontrar agua, etcétera. Por eso la planta del arándano es tan débil a nivel radicular, porque no tiene esa capacidad tan potente como pueden tener otros cultivos que sí tienen pelos radiculares. Vemos aquí una imagen de lo que son las arcillas o los limos, principalmente las arcillas. Las arcillas suelen ser capas cristalinas que están funcionando de una manera, una disposición regular. Entre ellas se suelen encontrar algunos nutrientes, que es lo que se llama la capacidad de intercambio catiónico, y están por aquí, y también están llenas de oxígeno y de agua, todas estas arcillas. Es una foto en microscopio electrónico de lo que son las arcillas. Como veis, son pequeñas placas regulares, son óxidos de silicio, aluminosilicatos, etcétera, que pueden estar por aquí. Y los nutrientes están entre ellas. Esas capas de las arcillas normalmente son aproximadamente menores de 5 milímetros, las partículas. Con lo cual, una raíz pequeña con pelos radiculares potentes puede llegar a absorber todos los nutrientes y las aguas que pueden estar aquí. Una raíz más gruesa, como puede ser la del arándano, que decíamos que tenía cerca de 40 micras, no es capaz de penetrar en estos huecos de reserva de agua, de oxígeno y de nutrientes, por lo tanto es mucho más débil. Ese es uno de los principales motivos por los que se suele buscar suelos muy arenosos para el arándano, para no tener estos problemas de arcilla. Y eso obliga, lógicamente, a tener una afectación mucho más intensiva. Uno de los procesos más importantes que nos permiten garantizar un buen desarrollo radicular es la porosidad del sustrato o del suelo. Cuando tenemos raíces cultivadas en zonas muy arcillosas o donde no se ha trabajado bien, vemos que el desarrollo radicular es muy pobre. Estos no son pelos radiculares absorbentes, estos no son raíces de 5 micras. Son tremendamente pobres y siempre se van hacia afuera. Vemos plantas
que tienen un desequilibrio entre la parte radicular y la parte aérea, tienen muy poquita raíz y no son capaces de moverse bien. O vemos plantas casi sin raíz, totalmente compactado el suelo. Es importante que tengamos en cuenta que no solo se compactan los suelos arcillosos, los suelos arenosos son muy capaces de compactarse porque tienen una densidad muy alta. Son piedras que depende de cómo sea la arena, si es una arena fina, es capaz de compactarse tremendamente y puede producir los mismos efectos que una arcilla o un limo. La porosidad se divide generalmente en tres partes: microporosidad, mesoporosidad y macroporosidad. La microporosidad son aquellos poros muy pequeños donde solo se quedan retenidas con agua y es una agua difícilmente utilizable por la planta, la verdad. Luego está la mesoporosidad, donde ya hay un poco más de retención de agua, pero es una agua ya más disponible, la planta puede llegar a ella. Y hay la macroporosidad, que principalmente está rellenos de agua y aire al mismo tiempo, que son los que la planta necesita, el arándano, principalmente para poder desarrollarse, porque en los microporos y los mesoporos le cuesta mucho más. Por eso, cuando tenemos sustratos o suelos que se acercan a un límite de 30 micras, el 30% de macroporos, es donde encontramos unas plantas realmente bien desarrolladas, sin problemas de desarrollo radiculares. Aquí tenemos algunos tipos de suelos y normalmente la porosidad promedio que suelen tener. Lógicamente, cuanto más arcillosos, menos macroporosidad tiene, con lo cual es más complicado. Es muy difícil cultivar arándano en suelos arcillosos. De hecho, se hace a veces, pero no existen buenos resultados, la verdad. Cambia bastante. Aquí tenéis una comparación en un sustrato con 15% de macroporos y un sustrato de 30% de macroporos en plantas muy pequeñas y de vivero, y ya vemos el desarrollo radicular cómo cambia tremendamente. Vemos también aquí una regresión del peso seco de la planta en gramos por la macroporosidad y vemos como hay una línea ascendente clara de cuanto más macroporosidad más pesa. La planta eran plantas muy pequeñas, eran plantas de vivero, pero aquí son muy significativos los datos, ¿no? Que tener una planta que te pese 6-7 gramos a tener una planta que te pese 10-12 es tremendamente significativo. Es decir, que adelantas el crecimiento vegetativo muy sensiblemente. Relacionado con la porosidad está también la resistencia mecánica. Es casi lo mismo, podríamos decir. Cuanto más resistencia mecánica tenga el suelo, mucho más difícil va a ser el desarrollo radicular. Ahí está el problema de la compactación. Compactación en suelos, compactación en sustratos cuando vienen con mucho sodio o cuando después de 2-3 años el sodio de la fibra de coco se está acumulando, compactación por pisadas manuales, etcétera. La planta va a ser muy limitada esa parte. Aquí vemos cómo el peso seco de la planta también baja drásticamente según aumentamos la resistencia del tipo de suelo. Es casi una recta, ¿no? Es algo proporcional. Siempre que podamos tener un suelo suelto, que podamos meter la mano sin problema por los laterales sin hacer demasiado esfuerzo, la raíz va a ir tremendamente más cómoda. Encharcamiento. Esto es algo muy normal de encontrar en algunas zonas. Depende también de la porosidad y de la retención que pueda tener el suelo, pero vemos que la planta de arándano es tremendamente sensible a la asfixia radicular. No tiene pelos radiculares, con lo cual no es capaz de absorber oxígeno con cierta facilidad, con lo cual la respiración celular se bloquea. Y eso ocurre cuando tenemos algún tipo de encharcamiento, cuando no se ha hecho un buen drenaje debajo de los lomos, cuando hay una compactación efectiva, cuando hay una compactación por sodio, etcétera, puede llegar a encharcarse. Y cuando eso ocurre, las plantas ya no muestran ningún síntoma específico, sino muestran síntomas genéricos. Pueden ser plantas muy pequeñas, plantas rojas, plantas con deficiencia de hierro, clorosis férrica, donde uno intenta aplicar hierro y no funciona, simplemente las raíces están totalmente degradadas y muchas de ellas ya adquieren fitóptora. Muchas veces es difícil saber si es por un ataque de fitóptora y luego se han encharcado y no han absorbido el agua, o es que se han encharcado, se han muerto y luego la fitóptora ha llegado, pero casi seccionados. Y esas plantas son tremendamente difíciles de recuperar. Mínimo un año cuando se pueden recuperar. En muchos casos se prefiere no quitar la planta y volver a plantar. Bueno, estos son algunos efectos que vienen de asfixia radicular, donde hay una bajada de oxígeno.
Hay un cambio hormonal, lógicamente, empieza a cambiar todo el crecimiento radicular de raíces y empiezan a hacerse otro tipo de hormonas. Hay un cambio en el tema de proteínas, hay un cambio en la alteración de los pH, hay un cambio en la absorción de nitrógeno, hay un cambio en todo. Entonces, al final, la planta genera unos síntomas de deficiencias de todo al mismo tiempo. Siempre hay que estar haciendo calicatas para controlar que el suelo no está encharcado. De hecho, en muchas ocasiones, cuando uno tiene dudas, es mejor dejar que se seque a encharcarlo. O sea, un encharcamiento no muy prolongado enseguida puede llegar a darle efectos negativos a la planta. Sobre todo, y esto es muy importante, sobre todo en la etapa inicial de plantación. Una vez que la planta tiene explorado todo el lomo, es más difícil encharcarla, pero cuando uno tiene una primera etapa, una etapa inicial, lo que tiene que dejar es promover que la raíz busque más agua. Entonces hay que ir ligeramente estresada. Ligeramente, no mucho, pero sí hay que dejar que el sustrato se seque o el suelo se seque para que la planta explore mucho más. Si la dejamos muy encharcada, podemos tener problemas de enroscamiento de raíz, separación de fases de raíz entre el suelo y el cepellón del vivero, etc. Puede ser muy complicado. Esos son típicos efectos que pueden encontrar también en el encharcamiento, plantas muy pequeñas, plantas cloróticas, a veces con un color más rojizo. Esto es un problema que a veces tenemos, dependiendo de cómo esté el suelo, que es cuando tenemos suelos muy arenosos o fillosos, depende un poco cómo sea el caso, intentamos crear una especie de cama en línea. Esta es una sección, digamos que el lomo iría hacia el fondo de la pantalla y hacemos una zanja en la parte de arriba y metemos algún tipo de materia orgánica. Puede ser corteza de pino, puede ser a veces turba, etcétera, depende de cuál se ponga. Si no lo hacemos bien, lo que nos ocurre es que creamos dos zonas con un comportamiento hídrico totalmente distinto. Es decir, tenemos una zona orgánica donde la planta va a poder desarrollarse bien, una especie de maceta orgánica, pero donde la planta va a absorber todo el agua con gran facilidad. También se va a evaporar agua en épocas de calor y vamos a perder bastante agua rápidamente. Sin embargo, la parte de afuera puede tener un comportamiento donde retenga más agua y se empieza a encharcar. Eso ocurriría cuando la parte de abajo es un suelo arcilloso o con cierta capacidad de retención de agua. Entonces tenemos esta parte de aquí encharcada, la parte de arriba seca, con lo cual la planta no se va a ir a una zona encharcada, se va a quedar en la maceta orgánica. Volvemos a regar porque está muy seco, volvemos a encharcar esta parte de aquí afuera porque no hay raíces, con lo cual entramos en una dinámica donde le creamos a la planta dos estructuras totalmente distintas y esta va a querer quedarse en la parte orgánica, que es la que vamos a cuidar más. Entonces, la planta al no desarrollarse por todo el lomo, lo que va a ocurrir es que vamos a tener plantas muy forzadas. No va a poder tener un crecimiento radicular potente, no va a poder tener un crecimiento aéreo potente, ni por supuesto cosecha. Si el suelo de afuera fuera muy arenoso, ocurriría algo parecido, pero en el sentido opuesto. La parte orgánica va a absorber más agua, todo lo que queda aquí afuera se va a quedar seco y la planta le va a costar más ir hacia afuera. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre cómo está decompactado la parte de fuera, cuál es la diferencia de texturas que voy a tener en la parte orgánica y en la parte exterior, y que sea la menor posible. Es decir, si yo meto corteza de pino, que es tremendamente aireado, con suelo arcilloso, que es mucho más encharcable, mucho más compactado, va a ser tan difícil que la planta cambie de una estructura a otra que posiblemente tengamos un problema grave, incluso de encharcado. Si yo le puedo meter a un suelo arenoso algo que sea más parecido a una turba, pues puede ser más fácil que tengan texturas similares y que pueda ser un paso de un lado a otro mucho más efectivo. No obstante, siempre es más conveniente, aunque es mucho más caro, lógicamente, pero siempre es más conveniente poder mezclar toda la materia orgánica en todo el lomo. Así nos aseguramos que la planta es capaz de desarrollarse todo el lomo. Y si tenemos una planta que llega de arriba a abajo y de ancho a lado en la línea de cultivo, tendremos unas plantas tremendamente potentes, no solo a la hora de absorber nutrientes, sino a la hora de acumularlos para luego la floración y el cuajo. Si estamos trabajando con sustratos, debemos recordar también lo que es la capacidad de agua, ¿no? De retención de agua. Recordemos, aquí tenemos una turba, una mezcla típica, que es turba más perlita, en 3:1, es turba rubia. Y tenemos una curva de retención así, es decir, cuanto más tensión tengo, menos agua me va quedando, lógicamente. Entonces, se caracteriza por tener una capacidad de aireación bastante alta, mayor del 40%, que sería aquí, que es lo que le hace falta al arándano.
tendríamos una agua fácilmente disponible, es decir, aquella agua que la planta puede tomar fácilmente, que sería de 60 y el 40, es decir, un 20%, que está bastante bien. Y luego tendríamos un agua difícilmente disponible, que es esta de acá, que sería cerca de un 10%, que es la que el arándano ya no podía tomar la planta. Entonces, generalmente estamos buscando siempre que el arándano tenga entre un 30 y un 40% de aireación, porque le importa más la respiración celular que la absorción de agua. Esta la podemos manejar manualmente, esta se nos complica. Si tenemos otro tipo de sustratos distintos, tendremos curvas distintas. Es decir, podemos tener un coco que puede ser fino, donde tenemos a 10 centímetros, que es donde se mide la capacidad de aire, tenemos una capacidad de aireación muy baja, es decir, el coco cuando está finamente triturado, absorbe mucha más agua y deja poco espacio para el oxígeno. Un coco todavía es grueso, que no ha sido madurado, que es del primer año, etcétera, ya tiene casi un 30%, que es mucho más adecuado para el arándano. La turbaperita ya hemos hecho. El arroz, cáscara de arroz, que se utiliza en algunos cultivos, por ejemplo en Colombia, tiene muchísima aireación. ¿Sí, disculpa? Vale. Y quedamos allí, y arroz crudo también, ¿no? En cuanto a la nutrición, voy a tocar algunos aspectos pequeños para que veamos un poco cómo afecta esto a la parte de las raíces directamente. Bueno, todos sabemos un poco este tipo de gráfica donde nos dicen que hay algunos elementos que entran más fácilmente que otros dependiendo del tipo de raíz. El fósforo necesita una raíz muy pequeña, es decir, una superficie de entrada muy baja, que solo se ocurre en raíces nuevas, que son tremendamente permeables, la que hablábamos al principio, es que el nitrógeno puede entrar por raíces un poquito más potentes, con lo cual es importante saber cómo se distribuye cada elemento, porque habrá momentos donde podamos utilizar más fertilización fosforada y momentos en que no tenga tanto sentido porque tenemos una deficiencia radicular importante. Siempre hemos visto que las raíces son mucho más superficiales de lo normal, sobre todo las absorbentes, las que nos interesan, en los 15 primeros centímetros es donde más raíces hay. Dependiendo si tenemos una cubierta o no tenemos una cubierta, podemos superar la parte de arriba, pero generalmente la parte de arriba es la más importante y es la que tenemos que cuidar más a la hora de nutrir las plantas. Bueno, la utilización de rizotrones es tremendamente importante, siempre hay que poner estos rizotrones para poder evaluar las raíces. Ya os digo, siempre que vamos a un campo no podemos irnos del campo sin conocer cómo es el estado de las raíces. Un rizotrón de este tipo, que no es más que una caja con dos planchas transparentes, que puede ser de cristal o de policarbonato, nos permite ver la evolución de cómo están las raíces y eso nos permite actuar sobre la nutrición perfectamente. Bueno, esta es simplemente otra foto más para que veamos un poco el desarrollo radicular que podemos llegar a tener sin ningún tipo de problema cuando las cosas las hacemos bien. Son raíces bastante grandes que nos permiten tener plantas tremendamente grandes. Esto es simplemente un recordatorio, complementando lo que hablaba antes Saida sobre la nutrición nitrógena del arándano. Veíamos que comentaba Saida que podía entrar como nitrato directamente o podía entrar como amonio, ¿no? Las dos partes pueden entrar. El nitrato entraba dentro del proceso de la nitrorreductasa y de la nitrorreductasa se convertía en amonio y en amonio ya podía empezar a transformarse en proteínas. Cuando hay un exceso de nitrato se va directamente a la hoja y ahí ocurre el mismo proceso. El amonio, sin embargo, no pasa por la nitrorreductasa, sino que directamente se va a convertir en aminoácidos con el ácido glutámico, etcétera. Y si hay un exceso, también se va a la hoja. El problema del arándano es que no tiene esa nitrato reductasa o la tiene muy limitada. Se creía que no la tenía y que, por lo tanto, la absorción de nitrógeno tenía que ser de amoniacal, puramente amoniacal, pero como decía Saida, hay muchos cultivos donde estamos trabajando siempre a pH 6, 6,5 y muchas veces con nitrato y la planta se nutre perfectamente. Con lo cual hay una especie ahí de desinformación que ahora la vamos a aclarar un poco. Al final, todo depende de la actividad de la nitratorreductasa. Es decir, cuando la nitratorreductasa del arándano está activada, puede tomar nitrato. Cuando la nitratorreductasa del arándano no está activada, no puede tomarlo. Y eso depende de diferentes factores. Por ejemplo, cuando tenemos un pH más elevado, pH 6, 6,5, la actividad aumenta, con lo cual podemos meter perfectamente nitrato. Cuando tenemos una radiación más alta, es decir, tenemos zonas muy soleadas, una radiación muy continua, muy soleada también, muy intensa, la actividad de la nitratorreductasa también aumenta,
con lo cual también podemos meter más nitrato. Incluso la misma presencia de nitrato activa la actividad de nitrato reductasa. Es decir, si yo aplico nitrato, estoy convenciendo a la planta de que pueda tomar nitrato. Y por ese sentido, en muchos casos, por ejemplo, en el sur de España, en algunas partes de Chile, en algunas partes de Perú, en México, hay un montón de cultivos donde se trabaja con pHs en torno a 6, 6,5. Más arriba de 6,5 ya es más complicado por otros procesos, no tanto por la nitrato reductasa. Cuando tenemos, por ejemplo, problemas de poco nitrato, es decir, presencias de mucha materia orgánica, hay poco nitrato y mucho amonio, y ese amonio induce la inactivación de esa enzima. El amonio viene también por acá, que vendría derivado de la materia orgánica, con lo cual, si yo estoy aplicando sulfato de amonio, voy a inducir a la planta que no tome tanto nitrato. Y, por otro lado, el sodio es un antagonista de la actividad de nitrato reductasa, con lo cual, si tengo parcelas con mucho sodio, también voy a intentar meter el amonio directamente como tal, no como nitrato, el nitrógeno, perdón, no como nitrato, sino como amonio, porque si no se me inactivaría esa enzima y perdería mucha eficacia. Con lo cual, cuando tengo este tipo de situaciones, me voy hacia el amonio. Cuando tengo este tipo de situaciones, me voy hacia el nitrato. Si tengo unos pHs bajos, pues el amonio entraría bien. Si no tengo mucha materia orgánica, podría meterle nitrato sin problema. Pues si le estoy metiendo nitrato a pH bajo, posiblemente tenga un antagonismo entre la entrada de nitrato y la entrada de amonio, ¿vale? Directamente. Pero estas son las condiciones. Si tengo unos problemas de salinidad importantes, me iría hacia el amonio. Si ya tengo problemas de encharcamiento, hacia el amonio. Si tengo mucha materia orgánica, etcétera, hacia el amonio. Si tengo pHs elevados, hacia el nitrato. Radiación elevada hacia el nitrato, etcétera. Aquí hay un tema importante, ¿no? Siempre se habla de que el fósforo es bueno para las raíces y desarrolla raíces. Y eso es cierto. El fósforo desarrolla las raíces, pero nos referimos al fósforo que está dentro de la planta realmente. El fósforo que está dentro de la planta genera ese ATP que necesita la planta para poder crecer, esos puntos radiculares, y nos genera un buen desarrollo radicular. Pero se han hecho ensayos en diferentes cultivos, y nada también ocurre, que cuando le quitamos el fósforo a la planta, la planta desarrolla las raíces de una manera más amplia para intentar buscar nuevas dosis de fósforo. Y aquí vemos diferentes dosis de fósforo aplicadas a un cultivo, donde se hizo un ensayo específico para ello, y vamos viendo cómo la planta, la morfología de la planta va cambiando según va encontrando más fósforo, según se va suministrando más fósforo. Aquí es mucho más amplia, mientras que cuando tiene una cantidad muy excesiva de fósforo casi no se desarrolla a lo largo, simplemente en profundidad. Es muy densa, tiene mucha más capacidad, pero realmente no es tan extensa como las primeras. Esto no quiere decir que para generar raíz tenemos que quitarle el fósforo, en absoluto. Eso no es así. Simplemente lo que quiere decir es que no debemos únicamente focalizar o entender que la raíz se crea metiéndole fósforo. Hay que meterle fósforo antes. La planta tiene que estar nutrida antes para que en el momento de crear nuevas raíces pueda funcionar ese desarrollo radicular potente. El calcio también es muy importante. Muchas veces se dice que el calcio no es importante para el arándano, que no tiene mucho sentido. Incluso en algunos casos se decía que era medio tóxico. Bueno, son cosas que se pueden decir y se pueden asociar. Generalmente son confusiones. La confusión de que era tóxico era principalmente porque el calcio va asociado generalmente al bicarbonato cálcico, y el bicarbonato no es que sea tóxico, pero genera unas condiciones de pH que no son en absoluto buenas para el arándano. Pero el calcio sí es tremendamente importante, no solamente para la calidad de fruta, sino porque es el encargado del crecimiento radicular en la planta, sobre todo de la dirección vertical. Hay una serie de moléculas que se llaman estatolitos, que van unidas a las auxinas junto con calcio y van dirigiendo el crecimiento radicular justo en la punta de la piqueta radicular. Una buena dosis de calcio te asegura que el crecimiento radicular es potente y está sano realmente. En pHs no voy a meter mucho, simplemente recordar lo que ha comentado antes Aida, ¿no? No hay que ser obsesivos con el pH, se puede cultivar perfectamente bien, no hay problema. Ver un poco, completando lo que decía Saida, la solubilidad del hierro, uno de los elementos más importantes para la planta porque interviene mucho en ese metabolismo del nitrógeno que estaba hablando, del nitrato, amonio, aminoácidos. Si no conseguimos una buena dosis de hierro, tendremos una clorosis férrica primero y luego una clorosis debido a la falta de nitrógeno directamente. ¿Cómo se solubiliza el hierro? Bueno, aquí tenemos un gráfico de pH y reducción.
Al mismo tiempo, esta escala de reducción significa el encharcamiento que hay realmente, ¿no? Cuanto más abajo está, más reducido está, es decir, más agua hay. Y cuanto más hacia la derecha, estamos en un pH más elevado. Es decir, a pHs altos, la planta tiende a estar con un hierro sólido, es decir, un hierro insoluble, que son hidróxidos de hierro. Según bajamos el pH, la planta empieza a solubilizar más. Generalmente estamos en unos potenciales aproximados de 0,3 en el suelo, cuando estamos normal, con lo cual hasta que no pasamos de pH 5,5, por allí 6, no encontramos ese hierro soluble. Si empezamos a encharcar un poco más, pues lógicamente se nos va a disolver un poco más y hasta pH 6 y 7, pero ahí tendremos el problema de la asfixia radicular. Si por lo que sea tenemos unos suelos más secos o con tendencia a estar más secos, tendremos más problemas de encontrar ese hierro soluble. Con lo cual siempre hay que estar vigilando ese pH y por ese motivo en muchos casos se cree que el arándano solo aguanta pHs muy bajos y tenemos los problemas que comentaba anteriormente Zaida. Toxicidad de aluminio, aquí vemos como el aluminio, según se aumenta el pH que está en la escala E, va disminuyendo su concentración, o al revés, según vamos bajando de pH, va aumentando su concentración. El otro día justamente encontramos unas muestras que una tenía un pH de 5,4 en el suelo, en la solución del suelo, la otra tenía un pH de 3,2. Al analizar el contenido de aluminio en hoja, la de 5,8 tiene una concentración de 90 ppm, que está bastante bien, no es alta, mientras que la de 3,2 tenía una concentración de aluminio en hoja de casi 300 ppm. Y ya se estaban viendo raíces que están ligeramente pardeadas, ya no había tanto desarrollo radicular, la planta estaba montando unos síntomas un poco extraños, ¿no? Es decir, es real lo que ocurre. En todos los suelos hay aluminio suficiente, solamente con bajar el pH ocurre. Importante también conocer la salinidad. Ser una raíz tan gruesa, con esas membranas tan finas para poder absorber los nutrientes y las aguas, también es muy sensible a la salinidad fuera, por ese proceso del sistema osmótico. Con lo cual, cuando uno empieza a hablar de lo que es la conductividad eléctrica en el arándano, puede verlo como una síntesis de fuerzas, ¿no? Una fuerza 1, que sería una fuerza de entrada por osmosis dentro de la planta, una fuerza 2, que sería una presión osmótica externa, es decir, la salinidad que tiene la planta, y una fuerza 3, que es la retención con lo que el suelo está tomando el agua. Es decir, si la planta puede meter más agua por osmosis que la salinidad que le impide y que la retención del suelo, entrará el agua sin problemas. Pero aquí tenemos diferentes condiciones donde puede ocurrir eso o no. Por ejemplo, en condiciones salinas, la planta puede estar muy bien nutrida, con lo cual ejercer una fuerza interna muy potente de succión, mientras que la salinidad de la presión osmótica le contrarresta mucho. Con lo cual tendremos una fuerza de entrada neta de agua, de solución y de nutrientes muy baja. En retención de agua del suelo o sustrato, cuando hay unos suelos que son capaces de retener mucha agua o en condiciones muy secas, aunque la planta esté bien nutrida y entre, aunque tengamos una gran salinidad, la retención es tan alta que al final la entrada de la planta también es baja. O cuando no hay una planta nutrida, pues lógicamente si no está nutrida no tiene capacidad tampoco de succionar o de acumular nutrientes en la raíz para succionar y diluirlos mediante la entrada de agua, con lo cual al final la entrada es neta, es baja. En hidroponía, ¿por qué crecen tanto? Pues crecen principalmente porque las plantas están muy bien nutridas, porque la salinidad la podemos controlar perfectamente bien y porque casi no hay retención de agua como en las arcillas, con lo cual la entrada de agua y de nutrientes es tremendamente elevada. Y eso nos permite controlar la planta, exagerarla, etc. Eso lo podemos hacer en sustratos, donde vemos que la planta crece en un año el doble que en un suelo, y simplemente es por todo lo que hemos visto, ¿no? La parte de salinidad, la parte de porosidad, la resistencia mecánica, etc. Es importante no olvidar el tema de los microorganismos, ¿no? Aquí estoy hablando de micorrizas, pero podemos hablar de cualquier otro microorganismo. Las raíces no viven solas en el suelo y cuando nos plantamos en cultivos muy arenosos, sin casi materia orgánica, las estamos forzando a tener un comportamiento puramente químico. Y cada vez más entendemos que la materia orgánica ejerce un papel muy importante dentro del crecimiento radicular y de la propia planta. Estamos viendo cómo la existencia de estas micorrizas, o que son principalmente micorrizas ericoides, que son las más aceptadas para el arándano. Hay otro tipo de micorrizas que también han salido últimamente, que también funcionan, pero podemos ver también otros organismos que están uniéndose a la planta, que le están acercando el agua, acercando nutrientes y que generan una doble raíz, ¿no? Una raíz
digamos, más de simbiosis con el organismo, y que eso está permitiendo que la planta, sobre todo en condiciones donde no tiene capacidad de desarrollarse más por alguna permeabilidad o resistencia mecánica, consiga llegar mucho más lejos. Con lo cual, la aplicación de materiales orgánicas es tremendamente importante para conseguir que la raíz gestione bien, tanto en un suelo muy arenoso como en un suelo muy arcilloso. Bueno, aquí hay algunos ejemplos que a veces cuando ya la planta no puede más, estaba muy encharcada o tenía algún interno, lo que se hacían son pulmones laterales, donde se le hace primero una zanja, luego se le hace un poquito de materia orgánica y obligamos a que las raíces salgan hacia afuera directamente, porque en la parte interior estaban muy compactadas, con mucho sodio, no podían, si veis aquí un poco las sales también se ven, no podían desarrollarse bien, con lo cual obligamos a la planta a darle un nuevo crecimiento radicular y una vez que empezó aquí la planta creció mucho más. En poco tiempo, empezó ya en aproximadamente un mes, empezaron a salir nuevas raíces mucho más lejos de donde estaban antes y eso es una solución que a veces funciona muy bien cuando tenemos problemas en los lomos antes de quitar las plantas y nada más. En resumen, bueno, cuando vayamos a ver una finca o cuando tengamos nuestra propia finca, evaluamos siempre el estado de las raíces, porque eso nos va a decir cómo va a estar la parte aérea. Tenemos evaluación y preparación de suelos. Es tremendamente importante no escatimar recursos a la hora de preparar los suelos, a la hora de preparar las fincas. Hay que hacer unos buenos mapas en profundidad para ver hasta dónde está la capa de drenaje, para ver cómo se comportan las diferentes zonas de la finca. Añadirle las materias orgánicas o los azufres para poder bajarles el pH de inicio, para poder garantizar que la planta desde el inicio va a tener un buen desarrollo radicular. Si ya hemos hecho el lomo y hemos hecho algún problema, al final luego ya es muy complicado corregirlo y estaremos toda la vida de la planta luchando con ese problema. Si gastamos un poquito más y hacemos bien la preparación de los suelos, al final eso se va a rentabilizar casi en el primer año. Hay que ajustar muy bien el tipo de riego y el volumen de riego, la frecuencia de riego al tipo de suelo, mezcla de suelo con materia orgánica o sustrato. No podemos fiarnos nunca de lo que haga el vecino. Nuestro suelo puede estar más compactado o más suelto, nuestro sustrato puede estar más compactado o no, con lo cual tendremos que ajustarnos realmente a los volúmenes de drenaje que podemos tener, al tiempo que nos hace falta de secado para que la planta respire, etc. Eso es tremendamente importante para el cultivo de arándano. Cuidar, por supuesto, la conductividad y el pH, tal como ya lo estamos conteniendo, y manteniendo la biodiversidad y actividad microbiana tremendamente activa. Se puede hacer incluso en suelos arenosos si se mantiene unas prácticas de adición de materia orgánica líquida o de cualquier tipo, puede ser ácidos húmicos, pueden ser melazas, pueden ser otro tipo de humus de lombriz, etcétera, pero siempre hay que mantener una vida bacteriana activa porque eso nos va a permitir trabajar mucho contra los patógenos, activar mucho más la actividad radicular y generar plantas mucho más saludables. Y nada más, por mi parte, en la charla, simplemente era algo rápido para darles una visión general de cómo hay que cuidar las plantas, las raíces del arándano, que no debemos cuidar, no debemos descuidarlas, debemos estar continuamente vigilándolas y viendo que su desarrollo es correcto. Si aseguramos el buen desarrollo de las raíces, al final desarrollaremos perfectamente la planta, la parte aérea, las reservas, tendremos buenas floraciones, buenos calibres, buenas firmezas, etcétera. Si no lo cuidamos, si las descuidamos y no sabemos muy bien lo que es, al final tendremos plantas muy pobres. Siempre que veamos una deficiencia en la parte aérea, vayamos a ver qué le está ocurriendo a la raíz. Y nada más por mi parte. Bien, muchísimas gracias, Iván. Súper completa la presentación, felicitaciones, estuvo muy, muy buena. Bien, tenemos algunas preguntas, ¿ya? ¿Te parece si empezamos con Zaida? Como quien te tomas un poco de agua. ¿Sí? A ver, tenemos una pregunta de Carlos Ricardo Velarde Llava, para Zaida. Pone, ¿cuál es la concentración óptima de cadmio en el arándano? Imagino que es en el fruto. A ver, ahorita en frutales solamente tenemos legislado a 0.05 ppm. Están siendo un poco más exigentes en el cultivo del palto que en el arándano, pero a futuro, de todas maneras, eso también va a estar normado, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Está bien que ahora no nos pidan o no nos exijan,
pero sí ir evaluando, ¿no? La presencia del cadmio que ya está empezando a solubilizarse sobre todo por los pH, ¿no? Y hay que ir monitoreando porque cuando te hacen una auditoría, en muchos casos, si bien es cierto no te le exigen, ya te le están sugiriendo que es preciso hacer análisis de metales pesados en suelo, en fertilizantes y bueno, y la fruta, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Aida. Hay otra pregunta que nos hace Víctor Páez García desde el Facebook, porque también se está retransmitiendo por Facebook. Eh, ¿Han probado variedades de arándanos, para Iván, es para Iván la pregunta, ¿han probado variedades de arándanos en suelos con pH alcalino 7.5 a 8.5 de pH bajo riego por goteo y con abonos de fondo de reacción ácida? A ver, justamente esas condiciones, bueno, no las tenemos tan frecuentes. Sí hay, las hemos utilizado y tenemos. De hecho, en Chile tenemos algún cliente con un pH de 8.1, creo recordar. El tema del arándano y el pH no es tanto el pH en sí. El pH no es que impida por sí mismo absorber nutrientes. Lo que ocurre es que hay ciertas insolubilidades de nutrientes que al final hacen que no entren en determinados pHs. Nosotros lo que trabajamos es intentar, como bien dice ahí, bajar los pHs o bien por fertilizante de liberación ácida o fuentes amónicas o incluso aplicando en polvo. Y lo que sí hacemos siempre es asegurarnos de que los nutrientes más importantes estén solubles. Es decir, en condiciones alcalinas utilizamos muchos quelatos de hierro, tipo de DHA. Utilizamos fuentes de fósforo muy solubles, como pueden ser ácidos fosfóricos o algún producto parecido, donde nos garantizamos que la planta por lo menos va a tener durante el periodo de fertirrigación los nutrientes solubles. Si hacemos eso, podemos perfectamente trabajar con pHs elevados. Sí es cierto que solemos trabajar con fuentes más nítricas que amoníacales porque a pHs elevados la nitrato reductasa está mucho más activa y podemos funcionar bien. Sí es cierto también que de vez en cuando hay que neutralizar ese exceso de bicarbonatos porque si no tenemos un problema también de clorosis férrica, pero ya dentro de la planta, no por insolubilidad de hierro, sino por insolubilidad de hierro dentro de la planta. No es que haya variedades mucho más tolerantes que otras. Por ejemplo, la biloxi, que es todoterreno, pues sí puede aguantar ese tipo de cosas. Variedades más del norte, con más requerimientos de frío, suelen ser más delicadas y suelen tener más problemas con ese tipo de parte. La Aventura también la hemos encontrado en ciertas circunstancias y también ha funcionado. Alguna más, por ejemplo, la Duke también se probó así, esa funciona un poco peor, le cuesta un poco más adaptarse a esas condiciones, también requiere más horas frío, ¿no? Hay otra pregunta de Elvis Cabrera. Nos dice, en sustrato artificial como fibra de coco con pH bajo, ¿también se presenta toxicidad de aluminio y manganeso? ¿Saida o yo? No, para Iván, perdón. Ah, vale. En pH bajos también. El aluminio, sobre todo, está en todos los sustratos. El aluminio está muy presente en todos los suelos. De hecho, hace poco, en unas muestras, intentamos analizar aluminio en raíz y encontrábamos cerca de 2.000, 3.000 ppm en la raíz. Eso quiere decir que gran parte del aluminio, aunque esté en condiciones bajas, cuando llega a la raíz, se precipita en el entorno de la raíz y se queda ahí medio retenido. Pero en todos los suelos y sustratos vamos a encontrar aluminio si conseguimos bajar el pH. Con lo cual hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esa parte porque está peligrosa. El manganeso depende un poco del sustrato. Si estamos hablando de sustratos tipo arroz, escala de arroz, sí va a haber muchísimo manganeso, tremendamente, libera muchísimo y puede tener problemas con exceso de manganeso y deficiencia de hierro. Si estamos hablando de fibra de coco, tiene menos manganeso. Se puede ver ser tóxico, seguramente aparezca más soluble, pero no va a llegar a ser tóxico. Pero desde luego el aluminio sí puede ser muy importante. Ok, hay otra pregunta de Elvis también, que dice, si tengo un suelo con pH bajo, por ejemplo pH 4, ¿con qué enmiendas puedo trabajarlo para subir el pH y ubicarlo en el óptimo? Para Iván.
Bueno, normalmente las enmiendas calizas son las más normales. Los sustratos a veces se les hace un lavado con agua, a veces con nitrato cálcico y a veces, si tienen un pH muy bajo, se les suele hacer una pequeña mezcla con algún tipo de caliza o cal dolomítica. Pequeña, porque ahí lo único que queremos es que los bicarbonatos de la cal neutralicen los ácidos que están dentro del sustrato. No queremos que sobrepase eso. Entonces, suele hacer una curva de calibración, etcétera. Es algo sencillo, no tiene mucho problema, pero al final solemos encargarlo pues, con carbonato cálcico magnésico, etcétera. Con eso son las maneras más normales de subir el pH. Si tenemos un pH 4, es probable que al principio esté en 4 y que luego suba un poco hasta 4,5, 5. No hay mucho problema si trabajamos más con fuente de calcio un poquito más abundante. Pueden ser incluso nitratos cálcicos. Si en un sustrato de pH 4 si empezamos a trabajar con amonio, sulfato de amonios, etcétera, entonces sí se nos va a ir el pH muy abajo, eso sí. Perfecto. Juan Antonio del Pero, a ver, más que pregunta, a ver, nos dice si podrías detallar tu diapositiva sobre el uso de nitratos y amonio en función del pH, radiación, nitrato, materia orgánica, amonio y sodio. Si podrías detallar esa. Ahí vamos. Vamos a ver, no sé si estoy todavía compartiendo. No, ya no. O comentarlo o compartirlo. Bueno, voy a ponerla aquí rápidamente otra vez. A ver si consigo compartir. Creo que ya se puede ver. Sí, sí se ve. Vale. Aquí lo que queríamos ver es que la capacidad de absorción del nitrógeno por la planta de arándano depende principalmente de una enzima, bueno, son varias, ¿no? Pero bueno, podríamos decir del proceso de reducción de nitrato a amonio. Está la nitrito reductasa y la nitrato reductasa principalmente. Estas son las que hacen que el nitrógeno pase a amonio dentro de la planta y el amonio hacia aminoácidos. Si el nitrato no puede transformarse en amonio mediante la nitrato reductasa, entonces la entrada de nitrato no es efectiva. Entonces, al final, la actividad de la enzima nitrato reductasa y nitrito reductasa van a controlar la capacidad del arándano para absorber una fuente amoniacal o una fuente nítrica. Y aquí simplemente quería explicaros un poco aquellos conceptos que afectan a esa actividad. Es decir, en el caso del pH, cuanto mayor es el pH, más se activa la nitrato reductasa, con lo cual más absorción de nitrato puede tener la planta. Cuanto más bajo sea el pH, esa actividad está más baja y la planta no podrá tomar el nitrato, con lo cual tendrá que tomar prioritariamente amonio. ¿Vale? Así se entiende un poco estas flechas. Cuanto más radiación tengo, más se activa la nitrato reductasa, con lo cual más capacidad tiene la planta de absorber nitrato. Cuanto más presencia de nitrato tengo en el suelo, por ejemplo, yo le estoy metiendo nitrato cálcico o le estoy metiendo nitrato amónico incluso, más capacidad tiene la planta de activarse la nitrato reductasa y tomar amonio. Si tengo nitrato y tengo días muy nublados, la nitrato reductasa se desactiva, con lo cual tengo que utilizar fuentes más amoniacales. Así es un poco cómo se entiende este tipo de gráficas. Lo que no es bueno es estar cambiándole a la planta continuamente de actividad sí, actividad no. Es decir, no es bueno meterle una semana mucho amonio, la semana siguiente la nutrición en base a nitrato, a la otra semana en base a amonio, porque entonces estamos obligando a la planta a estar cambiando continuamente la actividad de su nitrato reductasa, de su metabolismo, y le va a afectar. Es mejor elegir la fuente mejor para las condiciones y utilizarla durante un periodo más largo. No se puede cambiar, no hay problema, pero no continuamente. Cuando tenemos amonios o materias orgánicas muy altas, el amonio lo que hace es inhibir la nitrato reductasa, con lo cual prefiere el amonio. O cuando tenemos salinidades altas debidas a sodio principalmente, lo que ocurre es que también se inhibe esa nitrato reductasa, el nitrato no es capaz de entrar, con lo cual preferimos utilizar fuentes más amoniacales. Cuanto más sodio tengamos, más amoniacales tendremos. Si tenemos días muy nublados con poca radiación o épocas más bien, pues iremos más hacia el amonio. Si tenemos pHs bajos, más hacia el amonio. Si tenemos elevada cantidad de sodio, más hacia el amonio. En otras condiciones, hacia el nitrato. Creo que se refiere un poco a esto, ¿no?
Bien, gracias, Iván. Eh, a ver, por aquí hay más preguntas. De Juan González Namur, pregunta, en una planta ya en producción para Iván, la pregunta es para Iván, en una planta ya en producción con poca densidad de raíces, aplicar enraizantes me genera un gasto de energía de la planta en generar raíces que pueden competir con la fruta. A ver, seguramente va a generar un gasto de energía, por supuesto que sí. Lo que pasa es que la planta seguramente no esté en la posición de crear muchas raíces y tiene frutas arriba, tiene fruta arriba, está en maduración y está sacando nueva fruta y al mismo tiempo no va a poder sacar muchas raíces, con lo cual no va a ser el mejor periodo para generar raíces. Las raíces también son importantes tenerlas antes de la floración, porque en las raíces es donde se acumula gran parte de ese exceso de nutrientes que vienen metabolizados de la parte vegetativa. Con lo cual, si ya no tengo raíces en la parte en producción, el problema ya lo tengo. Va a ser muy difícil que yo consiga resolverlo en ese momento. No obstante, sería interesante empezar cuanto antes. Bien con ese tipo de estimuladores de raíces, bien con ácidos húmicos y empezar a estimularlo. No va a generar una gran competencia con la fruta, puesto que la planta no va a sacar una gran cantidad de raíces. Simplemente va a tener unas condiciones específicas. Y además, la planta, si tiene fruta arriba y raíces abajo, siempre va a priorizar la fruta. Nunca va a priorizar las raíces frente a la fruta. Ok, gracias, Iván. Bueno, Iván, estás premiado, ¿tienes más preguntas? Acá sale, ponen, ¿cuál es la dosificación de humus para el arándano o utilizan otro tipo de abono? De Carlos Ricardo Velarde. Yo suelo aplicar generalmente más fuentes de ácidos húmicos. Los humos, en algún caso, los utilizo más para aplicarle mucho nitrógeno, pero no suelo querer esa parte, ¿no? Porque el nitrógeno a veces me genera problemas de calidad, dependiendo un poco cómo tenga la planta de reservas o cómo esté la planta a nivel de producción. Pero suelo tirar más hacia ácidos húmicos que me dan más en vía microbiana y me dan más efecto en el suelo. Y en ese caso, depende del caso que tenga en el suelo. Si tengo un suelo muy grave, suelo aplicarle unos 10 litros por hectárea durante a lo mejor una vez cada 2 semanas. Y una vez que ya he reconstituido un poco el suelo, ya puedo bajar un poco la dosis y puedo estar a lo mejor una vez al mes a partir del segundo mes o del mes y medio. Si es una aplicación simplemente de mantenimiento, suelo aplicarle unos 5 litros por hectárea una vez por mes y me suele aguantar bastante bien. Sobre todo en suelos arenosos. Si estoy en suelos más arcillosos, me puedo ir hasta 30, 40 por hectárea, pero ya lo divido las fracciones, digamos, cada 3, 4 meses, porque ahí no se lixivian tan fácilmente y aguantan mejor. Ok, tenemos la última pregunta para Iván también, de Eric Ventura Díaz. Nos dice, ¿qué tan bueno es trabajar con microorganismos para mejorar el sistema radicular del cultivo de arándano? Pues bueno, ya lo hemos comentado un poco, pero es un poco de darle énfasis, por supuesto que sí. Venimos de una cultura de la fertilización pura, venimos de una investigación que se hicieron sobre los años 60, 70, etcétera, donde se podría trabajar con hidroponía sin darle ningún tipo de microorganismo ni molécula orgánica. Y poco a poco nos hemos dado cuenta de que la vida microbiana es tremendamente importante para lo que es el desarticular de casi todas las plantas. Y especialmente en aquellas donde el desarrollo radicular es tan importante y es tan limitado. Entonces es tremendamente importante. Vemos en muchos casos situaciones muy complicadas de salinidad o de compactación que al aplicarle materia orgánica empieza a generar toda una vida bacteriana en la zona de la rizosfera y se empiezan a solucionar los problemas y podemos tener cultivos complicados con salinidades de 1,7, 2, 2 y pico y estar en buenas condiciones por toda esa simbiosis que tiene con la materia orgánica y con la vida microbiana. Es muy importante esa parte de la vida microbiana. Lo difícil en algunos casos, sobre todo en los suelos muy arenosos que tenéis por allá, es que esa vida bacteriana dure mucho tiempo, porque ella tiene que tener un sustrato donde crecer, tiene que tener cierta materia orgánica. Y si no la tiene, suele morir, con lo cual hay que preparar el suelo también
para que la vida bacteriana que podamos incorporar sea efectiva y funcione por sí misma. Si no, vamos a tener que estar continuamente aplicándola y no va a ser más eficaz. Bien, Iván, ya no hay más preguntas. No sé si activamos el video para despedirnos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Sí, sé que es una hora un poco complicada, pero hemos tratado de hacerlo en un horario medio, digamos, porque también allá en España es un poco más tarde y hacerlo en el horario de 4 de la tarde y ya se agarrarlo de madrugada al doctor Iván, No, que a todavía veces vamos bien. siempre está despierto también en madrugada, así que no creo que haya mucho inconveniente. Se puede. Ha sido dos presentaciones, la verdad, muy impecables. Los felicito a los dos, muchísimas gracias. Y bueno, invitarlos a todos los asistentes a que visiten nuestra página www.agqlabs.pe, donde pueden ver ahí los diferentes servicios que brindamos, diferentes noticias que vamos colgando. Y nada, tienen nuestros contactos, cualquier servicio, cualquier duda que tengan, pueden contactarse con nosotros sin ningún problema. Muchísimas gracias y vamos a seguir organizando más webinars. Ya les estaremos enviando la información más adelante. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Iván. Gracias, Aida, una vez más. Gracias a todos. Gracias, José Miguel. Un gusto. Gracias. Suerte.